Para todos mis amigos del YouTube, de las redes sociales que me siguen, hace unos años estuve colgando algunos videos de prevención de riesgos laborales en la construcción, ¿no? Colgué un video sobre elementos del plan de seguridad y salud en el trabajo. Quedó incompleto. En este pequeño video voy a tratar de cerrar el capítulo del plan de seguridad y salud en el trabajo, orientado más al sector construcción, porque prácticamente es mi especialidad, ¿no? Vamos a tocar los puntos principales que componen el plan de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser liderado por el residente de la obra, ¿no? Los puntos son sencillos, pero también cada punto obviamente es un abanico, ¿no? de información. Por ejemplo, uno de los puntos del plan de seguridad o uno de los anexos del plan de seguridad es el IPER-C, que es un documento que identifica peligros, evalúa riesgos y determina controles, ¿no? Es todo un curso, es un curso prácticamente que lo dicto en una sesión de 8 horas, eh, pero vamos a tratar de ser cortos por la falta de tiempo y ya va a depender de las personas, ¿no? Que son prácticamente, deben ser autodidactas, ¿no? En el tema de la información. Solamente es lectura, analizar, estudiar, ya es parte del autoestudio de cada persona, ¿ya? La prevención de riesgos laborales, en todos los años que he estado ejerciendo prácticamente la carrera de la seguridad, me he encontrado con ingenieros civiles, pocos civiles, más industriales, higienistas, y todos tienen un punto de vista diferente acerca de la prevención de riesgos laborales, ¿no? En el glosario de términos de la G050, el perfil, ¿cuál es el perfil del prevencionista? ¿No? Solamente nos dice de que el prevencionista de riesgos es aquella persona con conocimientos en prevención de riesgos laborales, ¿no? No te pide una especialización, pero ahora ya prácticamente están saliendo los ingenieros prevencionistas, ¿no? En la San Marcos, en otras universidades, ya existe la carrera de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que pronto aquellos profesionales van a prácticamente ir al mercado, ¿no? Prácticamente a tocarse con una realidad muy dura, ¿no? Porque el, la carrera de prevención de riesgos laborales es una carrera más orientada, digamos, a prevenir los accidentes. Y si tú previenes los accidentes, o cómo vas a prevenir los accidentes conociendo el proceso en sí. Por ejemplo, el proceso constructivo de una edificación. ¿Qué tipo de encofrado? ¿Cómo va a ser el tipo de excavación? ¿Qué cosa es un damero, un muro pantalla? ¿Cómo instalar las mallas anticaída? ¿No? ¿Qué tipos de arneses? ¿No? Ya prácticamente conocer el proceso, ¿no? Los trabajos en altura. Yo he colocado algunos videos de trabajos en altura, ¿no? ¿Qué es un trabajo en altura? ¿A qué distancia está considerado un trabajo en altura? ¿Qué norma nos habla acerca de los trabajos en altura? ¿No? ¿Por qué a partir de 1,80 m está considerado una actividad de alto riesgo? Eh, ¿Cómo utilizar el arnés? ¿Cuándo se activa el amortiguador de impacto del arnés? ¿No? Y conocer estos puntos nos va a ayudar prácticamente a tomar los controles necesarios para poder nosotros evitar accidentes y, por qué no, enfermedades ocupacionales, ¿no? Para ir un poquito ya al grano en el tema de los elementos del plan, el primer punto, señores, que vamos a tocar es la identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Para entender cuáles son los requisitos legales y contractuales, vamos a tener que leer bastante normativa. Por ejemplo, uno de los requisitos legales eh, de del compendio de normas es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que fue redactada en el 2000, redactada y publicada en el 2011, ¿no? Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, nace en el año 2012, ¿no? Cobra fuerza ahí la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? A estas normas, ¿no? A estas normas se le conoce como requisitos legales.
¿ya? Cuando nosotros hablamos de normas, nosotros también debemos entender que existe una jerarquía de normas, ¿no? Que hay normas de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, ¿no? Por ejemplo, la norma de primer orden, que es la Constitución, ¿no? Esto ya es un tema un poquito, lo podría decir que ya, bueno, no quiero saltarme del tema, ya, no quiero irme hacia otro lado, pero la primera norma o la norma considerada de primer orden es la Constitución. Las normas de segundo orden ya vendrían a ser las leyes, la ley de seguridad en el trabajo, la ley, por ejemplo, general de inspecciones, la ley SUNAFIL, etcétera, ¿no? Las leyes o las normas de tercer orden vendrían a ser decretos supremos, resoluciones ministeriales, las de cuarto orden, por ejemplo, las normas técnicas peruanas, y así vamos jerarquizando, ¿no? La normativa, ¿no? Pero yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué prima, ¿no? ¿La ley o la exigencia de la norma, ¿no? Por ejemplo, ustedes me dicen, no, pero en la ley de seguridad y salud en el trabajo nos dice que nosotros debemos formar un comité de seguridad y salud en el trabajo a partir de 25 personas. Pero la norma G050, seguridad durante la construcción, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice que el comité se debe formar cuando la obra tenga 20 trabajadores, a partir de los 20. ¿Qué prima? ¿La, la ley o la norma? ¿O la norma técnica? ¿Qué prima? ¿No? Por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo nos dice que la persona debe tener 4 o 5 capacitaciones al año en materia de seguridad. Pero la norma de minería, ¿no? La norma de minería nos dice que las capacitaciones deben ser más de, si no me equivoco, más de 20 capacitaciones al año, ¿no? ¿Qué prima? ¿La ley de seguridad o la norma en minería? Eh, lo que prima, y hablando con unos amigos abogados, es la exigencia de la norma, porque recordemos que la ley de seguridad y salud en el trabajo se establece como requisito mínimo, ¿ya? Para cumplir. Yo, ley de seguridad, me establezco como requisito mínimo. Si hay estándares mayores, prima la exigencia. Es ahí porque es ahí como vemos que en la ley, en la norma de minería, prima pues la exigencia y se debe cumplir con las capacitaciones recomendadas por la norma técnica y no por la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Va a primar la exigencia, ¿ya? Estamos hablando de los requisitos legales. ¿Y cuáles son los requisitos contractuales? Ya viene a formar parte del contrato, ¿no? Contrato interno, lo contractual, ¿no? Lo contractual entre, prácticamente podríamos decir que entre empleador y contratistas, ¿no? Por ejemplo, yo como empleador puedo colocar normas contractuales en materia de seguridad, como por ejemplo el estándar de los arneses de seguridad, el estándar de los guantes de seguridad, el estándar para poder ingresar a un espacio confinado, el estándar para poder realizar un trabajo en altura, por ejemplo, como lo dije en el video anterior, ¿no? Un, un requisito contractual podría ser de que yo como empleador establezco de que una actividad de alto riesgo, una actividad de altura, va a ser considerada a partir de 1,70 m. Pero usted me va a decir, no, la norma nos dice que a partir de 1,80 m, ya, pero ese es mi requisito contractual, pues, ¿no? Parte del contrato, ¿ya? Leyes de seguridad y salud en el trabajo, leyes, requisitos legales, vamos a poder, todo es lectura, ¿ya? Por ejemplo, lo recomendable o lo que debemos conocer a mi punto de vista es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, el reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012. La G050 también debemos conocerla, ya es una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, acá lo tengo, ¿no? Se compone por 19 puntos que va desde la identificación de los lugares, áreas de trabajo y termina con las actividades de demolición, ¿no? Está bien completo la norma G050, hay algunas falencias que va a ser modificada poco a poco,
pero hasta es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Les recomiendo que lean los 19 puntos, el contenido prácticamente de la G050 para aquellas personas involucradas en el sector construcción. ¿Ya? En el sector construcción ustedes deben conocer la norma G050. Ahí te habla, por ejemplo, de los trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacio confinado, izaje de carga, demolición, eh, digamos, cómo debe estar conformado las instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Qué cosa es una llave diferencial, una llave termomagnética, cuánto debe megar un pozo tierra, ¿no? Son cositas que nos van a complementar como profesionales de la seguridad, ¿no? ¿Por qué las llaves termomagnéticas deben ser de tanto amperaje? ¿Qué cosas son las llaves diferenciales de alta sensibilidad? ¿De cuánto amperaje debe ser, por ejemplo, la llave de alta sensibilidad? ¿Y por qué no debe suplantar al pozo tierra? Recordemos las normas nos dicen, ¿no? Por ejemplo, las llaves termomagnéticas, la función de esta llave termomagnéticas es para evitar cortocircuitos, pero las llaves diferenciales evitan fugas de energía, ¿no? Por ejemplo, yo veo dos cables rotos con dos polos de distinto, este, dos líneas, hacen contacto, provoca un cortocircuito, ¿no? Pero si ves de repente un cable vulcanizado con un solo elemento expuesto o una línea expuesto, ya provocaría una fuga de energía, ¿no? Si un trabajador hiciese contacto con esa llave, con ese cable, por ejemplo, expuesto, ¿qué se resetea? ¿La llave termomagnética o la llave diferencial? La llave diferencial, porque está evitando una fuga de energía. O sea, la llave diferencial detecta que la energía se está yendo por otro lado, por ejemplo, por la persona que está pisando ese cable expuesto. Y la llave diferencial se resetea salvándole la vida al compañero, al trabajador, ¿no? Este, Nos habla también, por ejemplo, del uso del equipo de protección personal, muy importante, ¿no? Los guantes, los escarpines, por ejemplo, los arneses de seguridad, las partes de repente de un arnés, que es el mosquetón, que es el amortiguador de impacto, el distribuidor de correas, cosas que nos van a ayudar bastante. En la G050, señores, ustedes van a encontrar eh, que el comité se va a formar a partir de 20 trabajadores. Cuando la obra tenga más de 20 trabajadores ya debe tener un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo. Varios especialistas de seguridad nos hablan de que existe una diferencia entre la norma G050 referente al comité y la ley de seguridad 29783 que también habla de un comité. Uno, según los especialistas o según colegas, que la norma o la ley de seguridad 29783 habla de un comité exclusivamente para empresas y la G050 habla de un comité técnico exclusivamente para obras. ¿Ya? Y que ese comité técnico se va a formar cuando la obra tenga más de 20 trabajadores. Y nos dice inclusive quiénes van a dirigir o quiénes van a presidir el, el comité, ¿no? Por ejemplo, el residente de la obra, quien presidirá, dice, ¿no? El comité técnico de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No, acá hay una corrección, perdón. La ley de seguridad nos habla de que el comité debe ser formado cuando tenga 20 trabajadores, la empresa, y el comité técnico de la norma G050 eh, nos ilustra de que el comité se va a formar cuando la obra tenga más de 25 trabajadores, ¿no? Acá hay una pequeña corrección, ¿ya? Una pequeña corrección. La norma G050 también designa al prevencionista de riesgos, ¿no? Nos dice de que el jefe de prevención de riesgos de la obra, quien actuará como secretario ejecutivo y asesor del residente, ¿no? Así que tener bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado con el comité. Este comité va a aprobar todos los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde el plan de seguridad, el I+C, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Así que cuando tengas ya tu obra con más de 25 trabajadores, ya deberías tener tu comité formado, ¿no? Tu librito de actas, la convocatoria, el inicio, el proceso, ¿no? El proceso de convocatoria
Hay temas importantes. Yo te voy a dar un dato que está en la resolución ministerial 148 del año 2012, que están los formatos para crear el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la empresa pública, ya, pero también puedes usar esos formatos para formar tu comité técnico, te va a ayudar bastante. Recordemos la resolución ministerial 148 del año 2012, eh, las actas del comité, ¿no? Te va a dar todas las actas del comité, lo puedes descargar, está en la internet. Y así que estos formatitos te van a nutrir para poder empezar a formar tu comité, ¿ya? Tu comité. Ten cuidado con los 15 días también, ¿no? La ley te habla de 15 días, desde la convocatoria hasta las elecciones deben pasar 15 días. No olvides eso, ¿va? Para evitar de repente ¿para qué esos 15 días? ¿De qué nos sirven estos 15 días? ¿Y dónde lo dice? Lo dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Desde la convocatoria para las elecciones hasta la designación de los miembros del comité deben pasar 15 días, ¿ya? Esos 15 días los tienes que respetar y tienen que estar en tu primera acta, ¿no? ¿Cuál es la fecha de convocación para las personas que van a postular, para las personas que van a representar a los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes van a ser los suplentes? ¿Quiénes van a ser los miembros titulares que van a representar a los trabajadores? ¿Ya? Y deben pasar 15 días. No olvidar eso, ¿ya? No olvidar anotarlo, un acotamiento ahí. Importante esos 15 días, porque ante una inspección laboral, estos 15 días, si no respetas esos 15 días, puede ser causal de que invaliden, invaliden tu comité. Y si invalidan tu comité, van a invalidar todos los documentos que ha aprobado el comité técnico, desde el reglamento interno. Y si no ha aprobado el reglamento interno del comité, obviamente tu obra está sin reglamento y las personas que han recibido su reglamento va a ser inválido, va a ser inválido y es causal de sanción de multa, ¿ya? Bueno, para no irnos por la tangente, así es el tema, pues la seguridad es tan amplio que podríamos hablar horas y horas, ¿no? Cualquier cosita pueden escribirme a mi correo, jaimeluna1982@gmail.com. Voy a tratar de responder a la brevedad. El segundo punto del plan de seguridad es el análisis de riesgos, ¿ya? Análisis de riesgos, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas. También podríamos conocerlo como el IPER-C. El IPER-C, como lo dije, es una clase, ¿no? De un día completo. Todas las actividades en la obra deben estar mapeadas, reconocidas con sus controles y deben aterrizarlo en el IPER-C. El IPER-C es un documento legal, es un documento que identifica peligros, evalúa riesgos y determina controles. Y este documento se hace antes de empezar el proyecto. Por ejemplo, identificar la actividad de trabajos en altura. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son los controles? Bastante cuidado con la definición de peligros, bastante cuidado con la definición de riesgos, bastante cuidado con la definición de medidas de control. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es una medida de control? Peligro, ¿no? Según el glosario de términos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el peligro es acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. Este es un buen concepto de peligro, ¿no? Hay varios prevencionistas y colegas que instruyen a sus colaboradores en decirles que todo es un peligro. Todo lo que te rodea es un peligro. En las charlas de capacitación, la cual yo dicto, pregunto, ¿no? A los compañeros, a los colaboradores, ¿qué es un peligro? Todo lo que te rodea, ingeniero, me responde. No necesariamente, pues. Si fuese así, ¿cuándo terminaríamos de llenar una ATS? ¿Cuándo terminaríamos de llenar un IPER-C? Por eso yo me guío o me aterrizo prácticamente en el glosario de términos de la norma del reglamento de la ley, que nos dice que el peligro es el acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. Acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. Analicen este concepto. Acto, ¿no? Del verbo hacer. Por ejemplo, yo con mi amoladora sin mis lentes de seguridad.
O yo con mi amoladora sin la guarda de seguridad. Este es el acto, ¿no? Del verbo hacer, ¿no? Por eso, acto, fuente. ¿Por qué fuente? Por ejemplo, puede ser una fuente sonora, una fuente de ignición, por ejemplo, ¿no? El polvo es una fuente, ¿no? El calor también es una fuente, ¿no? Y situación también te dice, ¿no? Por ejemplo, un compañero que esté realizando una actividad en una escalera tijera, en el último peldaño, que está prácticamente prohibido, ¿no? O por ejemplo, falta de señalización, una situación, ¿no? Trabajos de altura sin líneas de vida, una situación. Por ejemplo, trabajador, pintor, parado en el parapeto, realizando un corte de pintura, situación. Pero la definición termina con el potencial de causar daño, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, yo estoy en el tercer piso, ¿no? Estoy en altura, pero tiene el potencial de causar daño si está todo cercado, todo enmayado, todo con sus barandas, protecciones colectivas. No sería un peligro, pues. ¿Por qué? Porque la definición es acto, fuente o situación con el potencial de causar daño, ¿ya? Con el potencial de causar daño, ¿ya? ¿Y qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Por ejemplo, el riesgo simplemente es la consecuencia del peligro. En mis charlas de seguridad, yo simplemente le doy una definición clara, sencilla. ¿Para qué? Para que los compañeros, los colaboradores puedan llenar un ATS con mayor facilidad, ¿no? Peligro, todo aquello con el potencial de causar daño. Y riesgo, la consecuencia del peligro. ¿Tan fácil? No lo podemos plantear, ¿no? Altura, un peligro. ¿Cuál sería el riesgo? La caída, ¿no? Tablero eléctrico, peligro. ¿Por qué? Es aquello, ¿no?, que me rodea y tiene la potencial, o sea, potencialmente te puede causar daño, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Electrocución, tetanización, electrización, como lo quieramos llamar, ¿no? Otro peligro, por ejemplo, maquinaria pesada en movimiento. Un peligro, ¿por qué? Porque es aquello que me puede causar un daño. ¿Y cuál es el riesgo? Golpes, aplastamientos, muerte, etcétera, ¿ya? O sea que el riesgo simplemente es la consecuencia del peligro. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando del IPRC, ¿ya? Para no irnos por la tangente. El IPRC es un documento que identifica peligros y riesgos. Ya conocemos el concepto de peligro y riesgo. Peligro, acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. Riesgo, la consecuencia del peligro. ¿Y cuáles son las medidas de control? Hay una jerarquía también, ¿no?, de controles. Muchos compañeros la conocen, acerca de las jerarquías de controles que vienen desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, equipo de protección personal. Es una jerarquía, ¿no?, que va desde lo más efectivo hasta prácticamente lo menos efectivo, ¿no?, para no redundar, ¿no? ¿Cuál es lo más efectivo para esta jerarquía de controles según la norma? Esta jerarquía de controles viene de la norma OSAS, ¿ya? Es la norma OSAS 18001, que aún está vigente y va a ser prácticamente ya olvidada porque ya salió la norma, la ISO 45001, ¿no? Pero la norma OSAS nos dice que existe una jerarquía de controles y que nos dice de que para que los controles tengan mayor efectividad deberíamos eliminar el peligro en su raíz, ¿no? Por ejemplo, si está una excavación expuesta, tapamos la excavación, por ejemplo, ¿no? Si existen amoladoras en mal estado sin guarda, retiramos la amoladora por completo, ¿no? Y eliminamos el peligro en su raíz, ¿no? Este es el primer control y el más efectivo según la norma internacional. Estamos hablando de los controles, jerarquía de controles, ¿eh? ¿Y cuál es el inmediato inferior de la eliminación? Por ejemplo, estamos hablando de la pirámide de controles, ¿no? Dice, la OSAS te dice que el control más efectivo es la eliminación. Un control menos efectivo es la sustitución. Te dice, sustituir, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace años existían las llaves, las cuchillas, que funcionaban con dos fusibles y luego salieron las llaves termomagnéticas, ¿no?
Ahí hablamos de prácticamente de sustitución, ¿no? Sustituir un elemento por otro elemento que obviamente haya menor probabilidad de un accidente o que disminuya el nivel del riesgo, ¿no? Otro ejemplo de sustitución, por ejemplo, no sé, por ejemplo se me ocurre, ¿no? Que cambiemos un tipo de disolvente, ¿no? Que sea menos corrosivo, menos inflamable. Otro tipo de sustitución, por ejemplo, guantes de seguridad con mayor, mayor capacidad de desgaste, por ejemplo, ¿no? O arneses de seguridad con normas un poquito más elevadas, ¿no? Otro tipo de sustitución que podríamos emplear en los proyectos o que se ha empleado bastante en los proyectos, por ejemplo, para los trabajos en altura, nosotros en vez de barandas colocábamos mallas anticaída, ¿no? Mallas anticaída, cercábamos todo el edificio con malla Rachel para que no haya posibilidad de que los trabajadores sufran una caída, ¿no? Y el tercer punto es el control de ingeniería, ¿no? ¿Qué es el control de ingeniería? Ya vendría a ser, por ejemplo, para las instalaciones de protecciones colectivas, se utiliza bastante el control de ingeniería, ¿no? Tipos de baranda, tipos de línea de vida, ¿no? ¿Por qué debemos instalar líneas de vida de 5 octavos? Nylon, eh, pero varios compañeros instalan el polipropileno, que también es efectivo, sí es efectivo el polipropileno. Hay que saber identificar entre nylon y polipropileno, ¿no? ¿Cuánto soporta una línea de vida de 5 octavos, por ejemplo? Según la norma, acá la norma G050 nos dice que las líneas de vida de 5 octavos deben soportar como mínimo 2.265 kilos o 5.000 libras, también te dice, ¿no? Y la línea de vida nylon soporta más de 4.500 kilos, así que estamos cumpliendo prácticamente con la normativa. Y la línea de vida de nylon, de polipropileno, perdón, soporta más de 3.000 kilos. Entonces estamos cumpliendo con la norma, ¿ya? A esto se le conoce como controles de ingeniería, el ingenio que vendría a ser, ¿no? Habíamos tocado el punto de las mallas anticaída, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiene que soportar una malla anticaída? En uno de mis videos que he colocado, coloqué la, prácticamente la fuerza de impacto de una persona que cae a una determinada altura, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de impacto que genera al caer en una malla anticaída? Cayó el muñeco porque era un muñeco de casi 90 kilos y la malla soportó el peso del trabajador. Sacamos los cálculos, cuál es la fuerza de impacto, ¿no? Y efectivamente la malla soportó el peso del trabajador a una determinada altura, ¿no? Esto se le conoce como controles de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, las barandas, tornillo, cumaquiro, capirona. La norma que nos dice qué tipo de baranda debemos instalar o qué tipo de madera. Nos recomienda la norma que debe ser tornillo. Recuerdo que había un ingeniero, era un ingeniero de costos, que para evitar, esto es el pan de cada día en cada obra, ¿ya? Para reducir costos, propuso comprar madera pino para barandas, para tapar ductos, para los andamios. Tengo una excelente idea, ¿no? Dijo, vamos a comprar pino y no vamos a ahorrar tanta cantidad de dinero, ¿no? Pero obviamente la madera pino no es una madera de alta resistencia, ¿no? Es una madera que tiene nudos, a veces lo conocemos como esos ojos en las maderas, y no es una madera portante, una madera que resista, por ejemplo, el tránsito de una persona. Y se le dio una charla al amigo de costos para que pueda leer la norma, donde dice, y las especificaciones técnicas también de la madera, ¿no? Así que estas cositas pasan, ¿no? En los años, en la experiencia que tiene uno, y va, por ejemplo, ayudando a los amigos de costos, a los amigos de producción, ¿no? Porque nosotros somos los profesionales en la seguridad. Tenemos la experiencia y los conocimientos técnicos para poder implementar un sistema de protección colectiva, ¿no? En el proyecto, que es importante. Ahorita vamos a tocar ese punto, que también es interesante.
estamos en el tercer punto, ¿no? De la jerarquía de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería y el control administrativo es el cuarto punto. En este punto, señores, en el control administrativo, mayormente son documentos, ¿ya? Charlas de seguridad, ATS, capacitación, señalización en el proyecto. A esto se le conoce como controles administrativos. Y el último control, el menos efectivo, ¿no? El último control y el menos efectivo es el equipo de protección personal. Curiosamente, ¿no? Las empresas que implementan más equipos de protección personal no significa que están utilizando la jerarquía de controles, significa que están utilizando el último recurso para poder minimizar las posibilidades de un accidente o disminuir el nivel del riesgo, ¿no? Porque como lo habíamos comentado, ¿no? El primer control y el más efectivo es la eliminación. El segundo control y el menos inmediato o inferior es la sustitución, control de ingeniería, administrativo y el último recurso, que es el menos efectivo, es el equipo de protección personal. Así que lo tienen bien claro. No porque compren sus guantes, sus lentes, están aplicando la jerarquía de controles, sino están utilizando su último recurso para poder controlar los peligros y reducir el nivel del riesgo, ¿no? Tengamos claro, la fuente, esta fuente que acabo de mencionar, la fuente es OSA 18001, ¿ya? Así que si quieren empaparse un poquito más del tema, leer esa normita que todavía está vigente. Otro punto del plan de seguridad es el plano de instalaciones de protecciones colectivas para todo el proyecto, ¿no?